Hoy nos acompaña Manu Franco, de la casa de Manolo Franco. Vamos a hablar con él y de cómo su historia puede resultar muy inspiradora a mucha gente. Arrancamos. Este podcast está patrocinado por Kitchen Consult, líderes en diseño, consultoría y soluciones personalizadas para cocinas de restaurantes. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Se me antoja. Manu Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a vosotros. Un sueño estar aquí, la verdad. Bueno, pues súper agradecido. Para eso estamos, ¿no? Para cumplir sueños en la vida. Tú eres ejemplo de ello, ¿eh? Casa de Manolo Franco, la Casa Manolo Franco, una estrella Michelin en Valdemorillo, Madrid. Tu historia puede ser prácticamente como de cuento, ¿no? Es una historia un tanto atípica. Sí, la verdad es que estás diciendo esas palabras y se me pone la piel de gallina, porque todo esto de conseguir una estrella Michelin, de hacer un restaurante, no voy a decir que no fuera algo que no queríamos, incluso quizá en algún momento lo buscamos, no este último año, pero en algún momento, pero una vez logrado es como... Ya. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Porque tu historia en realidad no tiene nada que ver con los fogones, a priori. La tuya. La de tu familia, sí. Sí, eso es. Sí, ¿Cómo es la historia familiar? Pues mira, la historia de la familia es la historia de mi padre y mi madre, Manolo Franco. El nombre del restaurante, evidentemente, es en su honor. No... Manolo es el restaurante, Manu eres tú. Efectivamente. Imagino que vas a estar hasta las pelotas. Sí, tengo que decir que sí, porque últimamente todo el mundo me llama Manolo y Manolo... No porque me da igual, porque me han llamado, a lo largo de mi vida me han llamado Manolo, Manu, Manolín, Mani, de todas maneras posibles. Bueno, a Culler de Pau, Javi Olleros, le llaman Pau en la sala, o sea, si te consuela. Por eso te digo, entonces me da igual, pero no sino porque quiero que la gente sepa que el nombre de mi padre es el que lleva el restaurante, ¿no? Pues mi padre y mi madre eran dos chavales en la época de la posguerra que sufrieron mucho, que pasaron mucha hambre en Valdemorillo, un pueblo azotado por la guerra civil, la batalla de Brunete al lado, y trabajando mucho, pues un día decidieron comprar un local en el centro del pueblo. Un local que tiene tanta magia que desde el principio es algo especial, porque cuando fueron a comprarlo, le dio la mano mi padre al dueño, y luego después, a la semana o así, fueron otra gente a comprárselo, le pagaban más, le pagaban casi hasta el doble, y el señor dijo, no, yo le he dado la mano a este chaval, y a partir de ahí, pues bueno, es la historia de la... Como ahora, ¿eh? Igual que ahora, exactamente igual. Es la historia de Casa Manolo, de un bar de pueblo, pero un bar que sirvió para que muchas familias vivieran de él, un bar que duró 50 años, nada menos, gracias al trabajo incansable de mi padre, de mi madre, de mis hermanas. Y bueno, pues hace unos años decidí... Te emocionas porque es normal. Sí, no puedo evitar. O sea... lo hago muchas veces, incluso en la sala, cuando cuento el momento de los aperitivos, que lo hacemos en honor al Casa Manolo. Y ahora contárnoslo porque, claro, yo lo he vivido y he visto lo que era, y lo que era tener un bar, y lo que era la hostelería de antes, y lo que han sufrido mis padres, lo que han trabajado mis hermanas. Y claro que me emociono, no puede ser de otra manera. Y en ese esfuerzo de muchos años, ¿no?, de ese local al norte de Madrid, de repente su hijo Manuel quiere estudiar periodismo. Yo siempre quise ser periodista desde niño. Mi padre hizo una cosa muy buena, creo yo, y es que tanto a mis hermanas como a mí, cuando terminamos en ese momento de EGB, pues nos preguntó, ¿ahora qué queréis hacer? ¿Queréis trabajar fuera de casa? ¿Queréis trabajar aquí en el restaurante, en el bar? ¿O queréis estudiar? Mis hermanas dijeron que querían trabajar allí en el bar y desde siempre pues trabajaron allí. Y yo dije que quería estudiar porque quería ser periodista. Evidentemente después me tocó echar una mano, como es lógico, pero también, pues sí, hice periodismo y estuve 25 años trabajando como periodista. ¿Estudiaste periodismo en Madrid? En Madrid, sí, en la Universidad Europea, donde ahora estudia una de nuestras hijas, por cierto. La vida. La vida. Y bueno, pues sí, estuve trabajando 25 años, como te digo, en el diario AS, la cadena SER, en medios internacionales. Lo último que hice fue cubrir el Mundial de Fórmula 1. Antes había hecho el Dakar, que es lo más bonito que he hecho nunca, yo creo. Más allá de algunas incursiones en el periodismo de guerra. Y hace 6 años ya, creo recordar, pues mi mujer, lo primero que hizo ella fue regalarme por Reyes Cordon Bleu, para estudiar ahí en Cordon Bleu. Porque tenías ahí ese gusanillo. Tenía ese gusanillo de... Sobre todo lo que quería yo es, en el mismo lugar que mis padres habían hecho su bar, con todo el esfuerzo, pues crear un restaurante en su honor, que por qué no fuera referencia en la zona y en la Comunidad de Madrid, y bueno, a partir de ahí ampliar el foco. ¿Y ese gusanillo también venía
potenciado porque imagino que la vida de ese periodismo deportivo tuyo que hacía que viajaras no sé cuántos días al año. Muchos. Una barbaridad. Haya producido cierto agotamiento. Sí, totalmente. Yo ahí tengo que decir que siempre, afortunadamente, en todas las cosas que he querido hacer en mi vida, he tenido el apoyo de mi mujer, que ha sido vital. Sin ella no hubiera podido hacer casi nada, y también ella nunca me dijo nada de viajar mucho, de tienes que estar en casa, nada de eso. Pero sí tengo que decir que una vez que iba a Malasia, a eso de las 4 de la madrugada, yo intentaba no hacer ningún ruido, pero claro, tenemos 2 hijas y una de ellas, la pequeña, se despertó, me agarró de la pierna y dijo, papá, no te vayas, por favor, no te vayas porque hay muchos accidentes de avión. Yo ahí me quedé loco, digo, se me rompió el corazón. Esa sentencia. Desde entonces tengo miedo a los aviones, tengo que decir. Bienvenido al club. Jamás lo había tenido. Y claro, dije, aquí esto hay que hacer algo, hay que cambiar. Porque además me paré a pensar, y pensando dije, es que no es justo lo que hago, no es justo que yo esté en Singapur, que esté en Melbourne o en Montreal. Bueno, pero a ti te llenaba tu oficio, aparte eras un periodista muy reconocido. Sí, pero yo creo que en la vida hay que ser justo con la gente que te rodea e intentar ser la mejor persona posible. Yo lo intento, no siempre lo consigo, pero lo intento. Entonces me di cuenta que mi mujer en ese momento estaba trabajando a tope con su empresa, estaba con las niñas, cuidando de la casa, y dije yo, esto no está bien. Y bueno, se me ocurrió también una especie de convidado de piedra, ¿no? Sí, pero también se me ocurrió, ahora que lo pienso, pues elegir un oficio que tampoco te quita mucho tiempo, como es tener un restaurante. Así que bueno, pues aquí estamos. Tremendo regalo de Reyes, entonces, ¿no? Tremendo regalo de Reyes. Antes de todo eso, en la familia habíamos tenido una reunión, yo levanté la mano, dije, me quedo yo con ello. Y bueno, pues... ¿Te quedas tú con ello porque el proyecto estaba agotado ya? ¿O? No. Bueno, a ver, desgraciadamente una de mis hermanas falleció por un cáncer terrible que nos dejó a todo el mundo muy tocados. Y bueno, pues eso también fue un punto de inflexión un poco. Y bueno, pues yo decidí, me quedo yo con ello, vamos a por este proyecto, vamos a cambiar de vida, vamos a aprovechar... que este local existe para hacer realidad un sueño y crear un restaurante que lleve la memoria de toda la familia, de mi padre, de mi hermana, de toda mi familia, y que aunque sea muy diferente a lo que había antes, sí que perviva esa esencia de que yo desde niño he vivido. Ya. ¿Y cómo fue ese primer día de estar entrevistando a Fernando Alonso a Carlitos Sainz a enfrentarte al día 1 de Cordon Bleu? Lo de Cordon Bleu fue muy bonito, la verdad. Tengo que decir que yo solamente hice el primer curso, por decirlo de alguna manera, porque quería profesionalizar, pero no ir más allá. A partir de ahí quería yo llegar a coger mi estilo, coger mi personalidad propia, ¿no? Pero fue muy bonito, porque fue volver a clase, volver a ser mandado, volver a obedecer, volver a muchas cosas que las tenía olvidadas, pero que de algún modo la vida también te dijo, cuidado, en esto tienes que aprender. Y fue muy bonito. ¿Fue un año de formación? Prácticamente, sí. ¿Y en ese año de formación ibas compaginando con...? No, seguía, por ejemplo, pues mira, en ese me tocó ir a las 24 horas de Le Mans, a las 500 millas de Indianápolis, etcétera, y de hecho estuve a punto de no conseguir graduarme porque tienen un número de días que no puedes faltar, y me faltó un día, ¿verdad? O sea que estuve ahí a punto. Y mientras todo eso, pues también íbamos creando el restaurante. Habíamos empezado la reforma del local. Ahí mi mujer también hizo mucho porque fue la decoradora, decoró todo el local. Lo transformamos por completo y, bueno, pues con lo que eso conlleva también de conseguir el dinero que había o que no había. En fin, que os voy a contar lo que es montar una empresa desde cero, que es algo muy, muy duro en este país. Eso no se enseña en las escuelas, ¿eh? Desgraciadamente no, pero se tendría que enseñar, porque, como digo, para mí, a día de hoy incluso, lo más complicado es ese aspecto empresarial. O sea, a mí trabajar las horas que sean necesarias, crear platos, estar en sala pendiente de todo, no me importa lo más mínimo, todo lo contrario, lo disfruto mucho. Ya. Pero el aspecto empresarial es lo que más cuesta. Y empieza la batalla, ¿no? Empieza la batalla. Las puertas de la casa de Manolo Franco. Sin ninguna expectativa, como tú dices, ¿no? A nivel reconocimiento. No, en ese momento no. Era una sensación de querer cerrar ese círculo, ¿no? Que tú sentías ahí como a modo de compromiso. ¿Cómo es eso? Pues mira, en ese momento lo que buscábamos era crear un restaurante bueno, que se comiera muy bien, que se sintiera algo especial cuando entraras, pero era un restaurante diferente al que tenemos ahora. Teníamos el doble de mesas que hay ahora, teníamos entonces 15 mesas, ahora tenemos 8, no el doble, pero prácticamente. Teníamos carta, teníamos un menú parrilla,
muy a más a los gustos de la zona, digamos. Había un menú gastronómico más cortito, y eso que contábamos con un equipo de gente muy buena, gente que había estado en Azurmendi, en Diverso, en sitios muy buenos, pero no íbamos con temor, pero sí con mucho respeto, Claro. porque un restaurante en un pueblo como Valdemorillo, un pueblo pequeño que está cerca de Madrid, pero a la vez estás fuera del círculo de Madrid, que no es nada fácil. O sea, nada que tu fácil. propuesta era de, mira, orquesta, voy a tocar Vamos todo, a ver, un poquito, sí. ¿no? Y a partir de ahí hemos ido adaptándonos, Ujú. siempre ya en un momento dado con la vista de decir, no, vamos a por todas. Aquí, si hemos cambiado de vida, si hemos hecho todo esto que hemos hecho, es para ir a por todas, para hacer A algo ese muy punto, bueno. ¿cuándo llegas? Pues ese punto llega justo después de la pandemia. La pandemia nos dio para pensar mucho, fue un momento muy duro, porque imagínate siempre recordar ese momento de poner las copas boca abajo, ¿no? Y de cerrar tu local en el que habías puesto toda tu vida, sin saber qué iba a pasar, ni Ya. cuándo íbamos a volver, ni nada. Ya. Nuestra hija pequeña está en ese momento en el Rey León, tuvo que dejarlo. Mi mujer, también su empresa, sufrió mucho con esto. Claro, Fue un momento... luego hablaremos de tus hijas, que son artistas. Normal. Un momento muy duro, muy duro. Pero nos dio también para pensar, y yo hablándolo con mi mujer le dije, ¿y por qué no cambiamos esto? Porque ahora que dicen que tiene que haber una distancia de 2 metros, no ponemos la distancia de 2 metros. ¿Por qué no dejamos la mitad de mesas? ¿Por qué no hacemos un menú en el que se cuente una historia de un día en la sierra? Y ella me miró como diciendo, ¿estás loco? Pues muy bien, yo sigo tus locuras, que para eso te quiero. Y a partir de ahí pues nos pusimos en marcha y al volver hicimos esto. Y aquí estamos a día de hoy pues con esa estrella Michelin, llenando el restaurante afortunadamente casi siempre y muy contentos. ¿Cómo fue ese momento de empezar a sonar más allá de ese circuito de amistades, de conocidos? Pues mira, yo tengo un problema yo creo que grave, personal, y es que todas las cosas buenas que me pasan creo que es cosa de otro, o que estoy viendo una película, o que no sé, y las que son malas o regulares me siento culpable siempre. Ahí tengo un problema que algún día solucionaré quizá, pero es un problema que existe a día de hoy. En ese momento yo veía que de repente pues venía el crítico del mundo, que por cierto nos hizo una de la Serna, que realmente falleció hace poco, nos dio una crítica que siempre llevaré en el corazón. De repente venía un día Capel, otro día vino tal, hablaba con Quique da Costa de esto, hablaba con... Y digo, joder, estamos ahí, poco a poco, estamos consiguiendo lo que queremos. Y bueno, pues fue un camino complicado también, pero que lo fuimos consiguiendo también paso a paso y con mucho esfuerzo, sí. ¿Cazaste alguna inspección? Cacé solamente una. De todas las que han venido, he cazado solamente una. Porque fue un poco bastante... Quiero decir, estaba aquel día en una mesa que es ahora de la Real Academia Española, de Lezo. Luis Suárez de Lezo. Luis Suárez de Lezo, que en ese momento era de la madrileña, estaba su vicepresidente, estaba también Goya Arvide, que falleció hace poco, el hijo de los fundadores de Telecaín. Y entonces me preguntaban, ¿y qué tal va el restaurante? Entonces ya habíamos entrado en la guía como restaurante recomendado. Y pues desde que entramos en la guía Michelin, la verdad es que va mejor. Entonces este tipo como que hizo así con la cabeza. O sea, están hablando de mí, le faltó decir, ¿no? Yo. Pero vamos, y entonces luego investigué y efectivamente, pero ese no fue el año que conseguimos la estrella, fue otro año. Un año que sí que íbamos a por ella y no lo conseguimos. Yo creo que en la vida tienes que tener claro el objetivo, pero no obsesionarte con ello, ni mucho menos. El objetivo tiene que ser una ilusión, no una obsesión, no algo sino una ilusión. Decir, esto es ilusionante, voy a que ese camino sea bonito. Para hacerlo bien y bonito, ¿no? Total. Luego imagino pues, que recibirías el correo electrónico de turno invitándote a la gala. Sí, señor. Ese fue un momento muy especial porque yo, como te decía, tengo ese problema nosotros hasta que no dijeron nuestro nombre en la gala de Michelin no nos creíamos que esto podía ser. Y he visto luego después que ha habido otras personas que solo con recibir el correo ya sabían lo que iba a pasar. Nosotros no. Yo lo que sí hice en ese momento, porque lo vi yo solo, me salí fuera del restaurante, me fui a un callejón que tenemos ahí y llamé a mi mujer. Y bueno, me puse a llorar con ella porque era súper emocionante. O sea, solamente el hecho ya es que era como decir, pero es real, porque yo en mi vida... Mucha gente cree que he conseguido cosas muy buenas, pero yo no lo creo. Yo creo que me ha faltado siempre algo para llegar a donde yo quería. Y para mí conseguir una estrella Michelin es como decir, en esto sí que has ganado. Esto te lo has currado mucho, has sufrido, has luchado, has llorado,
pero esto sí lo he logrado. Esto sí gracias a un equipo de gente, mucha gente que ha ayudado en esto, desde mis hermanas, a mi padre, a mi mujer, a todo el equipo que tenemos, toda la gente que ha trabajado durante mucho tiempo en el restaurante. Pero eso sí, en esto sí que has ganado. Y eso es algo que llevaré siempre dentro de mí. Qué guay. En la edición 46 de Apicius hay una página que es una foto preciosa donde apareces tú en tu mundo, escribiendo, tomando anotaciones, y estás totalmente fuera de foco. Y el foco está en un retrato de tu padre. Mi padre, sí, sí. ¿Qué conversación tuviste en ese momento con él cuando supiste que había estrella Michelin de por medio? Pues no sé. O sea, la verdad es que miré al cielo porque efectivamente hablo mucho con él y le tengo cada día presente. Y él es muy curioso porque mi padre, desde que yo tenía 12 años, él sufría infartos cerebrales. Entonces eran trombosis, después ictus al final. Y desgraciadamente la última vez que le pasó, pues estuvo 10 años sin poder hablar y con medio cuerpo paralizado. Entonces yo le entendía mucho cuando hablábamos. Entonces cuando hablo con él, a veces habla y a veces no. O sea, desgraciadamente a veces no le recuerdo sin poder hablar. Y en ese momento, curioso, yo me acuerdo que cuando él se emocionaba, cuando estaba que no podía hablar, hacía un gesto ahí así como decir, madre mía, madre mía. Y es lo que estuvimos los dos sin poder hablar. Y esa contención, fue ¿no? Emocionada. Sí, muy emocionada. Y a día de hoy mi madre también, que ellos, pues digamos que en esa época no había esto de estrellas Michelin y toda esa otra época, ¿no? Pero mi madre ahora lo ve y sobre todo ve que el restaurante se llena y dice, esto debe ser algo bueno. El niño tenía razón, ¿no? Algo, sí, total. El niño tenía razón. Totalmente. Oye, ¿cómo ha sido gestionar la estrella Michelin emocionalmente? No hablo ni de reservas, no hablo de equipo, tú, interiormente. Sobre todo es una responsabilidad muy grande. Yo soy una persona que siempre, como te decía antes, me hago muy responsable de las cosas, o intento ser muy responsable, y emocionalmente ha sido duro también. Muy bonito, pero muy duro porque es mucha responsabilidad la que tienes, de que todo salga cada vez mejor, no de cambiar nada radicalmente, pero sí cada vez ir mejorando un poquito. Pues este mes vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, y que todo eso emocionalmente para mí ha sido duro, porque también pues, entrevistas, ahora entiendo, por cierto, las quejas que tenían mis amigos deportistas, etcétera, con los periodistas. Estás viviéndolo desde el otro lado. Sí, desde el otro lado. Muchas cosas. O sea, no hay un fin de semana, no hay una semana libre. Desde que hemos continuado el estreno no hay una semana libre. Y es verdad que estoy agotado, estoy cansado, pero con mucha ilusión. Y luego hay una cosa que es muy importante, más allá de la estrella, y es el cliente. O sea, a mí me alimentan los clientes. O sea, yo puedo tener un día malísimo, un día que no haya dormido, y de repente llegan los clientes y te dicen algo, o ves que un cliente llora con un plato, o se emociona con un escrito de los que ponemos, y me alimentan. O sea, el cliente es lo más importante del restaurante La Casa de Manolo Franco, pero con mucha diferencia sobre el resto. Yo voy a confesar que cuando estuvimos trabajando en tu casa, que fui con Alex Cebrián y con Miquel Ponce, hubo uno de los pases que nos reventó la cabeza, que fue un arroz, que fue una absoluta locura. Muchas gracias. Y lo comentamos en Petit Comité, luego te lo trasladé a ti y lo hago público. Digo, ha sido, si no el mejor, uno de los mejores arroces de mi vida, con diferencia. Sí, eso dijiste, sí. O sea, ¿qué pasa ahí? Pues... O sea, y de verdad dices, ¿y este tío antes escribía sobre coches y ahora es cocinero y hace esto? Pues ¿sabes qué pasa? Que mira, es que hablo mucho de mi mujer, pero que con razón. El día anterior ya me había dicho, el cariño se come. Y yo me apoyo mucho en ese cariño y en la gente que hay a mi alrededor. Y esa vez hice el arroz todavía con más... es un arroz que hacemos de gamo, con emulsión de humo de encina, le ponemos un aire de mantequilla avellanada, pero más allá del producto, más allá de todo esto, es el interés, el que pones en que eso esté muy, muy, muy bueno. Y la verdad es que tardamos 3 días en hacer ese arroz, con lo cual ya puede estar bueno, pero sí, es... Bueno, 3 días, mucho, para luego recordarlo durante mucho tiempo. Es importante. Me apoyo mucho en mi padre también cuando cocino a veces, y yo creo que ese algo intangible es muy importante, y eso existe. Habrá quien diga que no crea en estas cosas. Yo creo mucho en estas cosas, creo mucho en el alma de las cosas, en el alma de la energía que se pone, y eso es para mí lo más importante de nuestro restaurante. O sea, habrá sitios que cocinen mejor que nosotros, que atiendan mejor, que tengan mejor servicio, seguro. Pero ese alma que tenemos nosotros, esa energía, hay pocos sitios que lo tengan. Eso también posiblemente te lo otorgue el no vivir en la vorágine de la gran ciudad. Puede ser. ¿No? Madrid tiene una gastronomía brutal,
pero no solo Madrid ciudad, Sí, ¿no? sí. Que muchas veces nos olvidamos de los pueblos de la Sí, comunidad. sí. Yo creo que Madrid, más allá de la ciudad de Madrid, que efectivamente tiene un nivel de gastronomía últimamente además mucho mejor, hay restaurantes que te voy a contar, o sea, desde Coque hasta Paco Roncero, el Desa de Quique da Costa, todos, y luego otros muchos que hay que no tienen estrella, que hay gente de sitios muy, muy buenos. Pero es verdad que en los pueblos de Madrid solamente hay 3 estrellas Michelin en la Comunidad de Madrid. Ujú. La nuestra, que es reciente, y otras 2 que llevan ya mucho tiempo, que son Montia y Chirón. Y hay sitios muy buenos y además es una escapada muy bonita, que no tienes que quedarte en el sitio. Puedes ir a Valdemorillo o al Escorial o a Guadarrama Todo o a precioso, Cercedilla sí, y luego sí. volverte a casa. Ujú. Y es muy importante porque, claro, nosotros, por ejemplo, salimos al campo y salir a Portomillo, a Porromero, a por Cantueso, eso te llena el alma también y te hace respirar y te hace sentir y todo eso hay que trasladarlo a los platos. Bueno, y te ancla, ¿no? También a un territorio. Totalmente. Es muy curioso porque yo cuando abrimos el restaurante, mucha gente creía que iba a hacer cocina viajera, cocina de todos mis Claro. viajes, pero sin embargo lo que me llamaba y lo que me pedía era volver a mi infancia, a mi adolescencia, lo que había vivido en el pueblo, lo que había vivido ahí en Valdemorillo, ¿no? Y todas las cosas, yo creo que la mayor parte de las cosas buenas de mi vida las he vivido en Valdemorillo. Está claro. Volviste a tu nido, ¿no? De algún modo. Totalmente. Oye, más allá de Quique da Costa, Sí. porque Quique da Costa está muy presente en tu historia, ¿no? Sí. Incluso hablábamos que hiciste una visita a Denia con tu mujer que te marcó absolutamente, ¿no? Bueno, viene en la historia porque nosotros tenemos una casa en Denia y efectivamente fuimos un día y yo creo que fue el segundo restaurante de alta cocina que habíamos estado. Habíamos estado antes en La Bros de Sergi Arola, Sí. que también me pareció algo imponente. Y lo que vimos allí fue como decir, joder, yo quiero hacer algo parecido a esto. O sea, esto fue impresionante. Luego nos encontramos en Singapur, casualmente, en el Gran Premio de Singapur, que él estaba en un Ritz-Carlton y tal. Y bueno, desde entonces tenemos cierta amistad. Pero sí, hay otros sitios, últimamente es como todo. Ya cuando vas cogiendo otra cultura, pues hay otros sitios que también que son muy buenos, desde luego. Claro. ¿Qué restaurantes te han marcado? Pues mira, hay un restaurante que, como digo, más allá de Quique da Costa, efectivamente, que a mí cada vez que vamos y hemos ido... De hecho, fuimos a celebrar la estrella Michelin allí, invitamos allí a todo el equipo, que es el Iván Cerdeño en Toledo. Buah. A mí Iván Cerdeño me pareció un lugar excepcional, sobre todo también con una honestidad y una verdad que para mí es lo más importante. Hay pocos sitios que no tengan verdad, tengo que decir. A mí me enfada bastante cuando oigo en podcasts de que algún les critican o dicen a mí me parece que la mayor parte de los sitios ponen mucho interés y ponen mucha verdad. Pero Iván Cerdeño me parece una cocina con toda humildad y con todo lo que nos queda, similar a la nuestra en ese espíritu, en ese concepto, ¿no? Luego, pues, o sea, hay 1000 sitios. Dama Juana me gustó mucho, por ejemplo, en Jaén. Caleja, en Málaga, me gustó muchísimo. Y bueno, luego hay otros que son amigos que mejor no. Molino de Alcuneza, por ejemplo. Buenísimo. Coto de Quevedo, sitios que son amigos que no voy a nombrar más porque no se enfade nadie, evidentemente. Luego les etiquetamos. Por favor. Oye, entiendo, te conozco que para ti la familia es fundamental, es el núcleo de todo lo que sucede en tu desarrollo, ¿no? Hablabas antes de tus hijas. Tus hijas no quieren cocina, ¿eh? Bueno, nuestras hijas, yo tengo que decir que no siempre me he portado bien con mi familia y eso es algo que me tengo ahí un poco en el debe, pero intento siempre portarme lo mejor posible. Y nuestras hijas son artistas, no puede ser de otra manera. Son bellísimas, es algo que han sacado de su madre y luego el talento evidentemente es de su padre, ahora que no soy de nadie. Bueno, alguna vez han venido a echar una mano, tengo que decir, pocas, porque no quiero que trabajen en esto todavía hasta que no les guste de verdad, que si les gustara. Pero mira, tenemos a Venecia, que es la pequeña, que estuvo en Ana el Rey León, como te decía, ha hecho 3 películas. A Gabriela, que es la mayor, que ha hecho varios musicales también. Ha hecho 2 o 3 conciertos como cantante y canta de manera excepcional, emociona muchísimo. Y son, evidentemente, esto es un tópico, pero es totalmente real, lo más importante que he hecho en mi vida con muchísima diferencia, de largo. O sea, es como... Yo me acuerdo de una cosa que le pasó a mi padre, que él cuando sufrió el último infarto cerebral, él quería que su hijo cumpliera su sueño, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento él le pasó a las 5 de la mañana, le llevamos al hospital, volvió y a las 8 de la tarde llevamos a cenar y había una cosa de Cervantes en la tele, no sé por qué. De repente que él me dice, mira hijo, yo ya lo único que quiero es verte como periodista, verte cumplir tu sueño y que tú seas feliz. Después me da lo mismo vivir que morirme. Joder. Desgraciadamente fueron las últimas palabras que dijo, luego ya vivió pero sin poder hablar, ¿no? Y yo te digo lo mismo. O sea, yo lo único que me queda en la vida ya realmente es
ver a mis hijas cumplir su sueño. Después ya lo mismo me da todo lo que pase. No tengo miedo a nada porque es lo que quiero y es para lo que vivo ahora mismo ya. Vamos a retomar una pregunta mítica de este podcast. ¿Eres feliz? Razonablemente. Debería ser más feliz de lo que soy, porque creo que tengo afortunadamente todo para ser feliz, pero siempre quiero más. Siempre quiero ser más feliz, ser mejor persona, ser mejor cocinero. Siempre intento ser mejor y soy razonablemente feliz, digamos. Y razonablemente me da la sensación que crítico contigo mismo, ¿eh? Sí, soy muy crítico contigo mío, demasiado, pero teniendo la mujer que tengo, nuestras hijas con salud y aprendiendo, mi madre todavía viva con 90 años y cada vez que la veo diciéndome cosas buenas, mi familia alrededor que nos apoya, teniendo el restaurante lleno cada fin de semana con casi un mes de antelación, que es lo que yo buscaba. Pues todo eso hace que tienes que ser feliz, no puede ser de otra manera, ¿no? No puedes quejarte. Estando sanos relativamente también, dentro de mis posibilidades. No te puedes quejar. Así que, como decía mi padre, para quejarse siempre hay tiempo. ¿Hacia dónde va la casa de Manolo Franco? Pues mira, hablando de felicidad precisamente, yo cuando abrimos el restaurante dije, esto es una cosa que yo quiero que sea para ser feliz yo haciendo feliz a los demás. Y para yo ser feliz tiene que estar todo muy bien. Ahora mismo tenemos 8 mesas. Mi idea en un futuro es tener solamente 6 mesas y hacerlo todavía mejor, hacer que el cliente se sienta más cuidado todavía, que todo esté mucho más en detalle, que todo esté más bonito, que el sabor sea más intenso, pero sobre todo que el cliente se sienta en una nube cada vez que va. Porque yo lo que quiero es que cada cliente que viene al restaurante es como cuando viene un amigo a tu casa, ¿no? Y mi intención es esa, ser feliz yo haciendo felices a los demás. Y para que el cliente sea feliz, tengo que serlo yo también. De eso se trata. Manu, un placer que hayas visitado este podcast. El placer es mío. Es una entrevista jodida, porque entrevistar a un tío que ha entrevistado 1000 veces... Da gracias que no te he hecho ninguna pregunta yo a ti. Manda huevos. No. Otro día o fuera de micro. Por favor. Y además muy emocionados en Montagut de que esta noche cocines en esta casa. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Manu. gracias a todo el mundo aquí y allí tienes tu casa en Valdemorillo. Gracias.